He visto muchas muertes. Al fin y al cabo, ese es mi trabajo, recolectar las almas de todos los que perecen. Hay muertes de todo tipo. Algunas son violentas, otras accidentales y algunas incluso son tontas. Pero la muerte de ese chico Joel, vaya que ha superado todo. ¿Alguna vez han pisado una cucaracha? Estoy seguro de que la respuesta de la mayoría es que sí. Siendo así, he de darte un consejo. Asegúrate de que la cucaracha que pisaste de verdad esté muerta. Si no, podría pasarte lo mismo que le ocurrió a Joel un martes 13 de junio. Tal vez fue que la superstición de ese día de la mala suerte es real, o quizá no se aseguró de matar por completo al insecto. El viernes 16 de junio, la policía arribó al edificio, después de que tanto su novia como su mamá y el trabajo no pudieron con él. Al llegar primero tocaron la puerta, pues se alcanzaba a escuchar la televisión de fondo. La policía, al no tener respuesta y al oler comida quemada y temer por un incendio, optaron por derribar la puerta. Al entrar, lo primero que vieron fue una nube de humo bastante densa, además de miles de cucarachas por todo el suelo, las paredes y todos los muebles. En la cocina estaba un sartén con carne molida que estaba ya como un trozo de carbón. En la sala, la televisión prendida mientras pasaban las noticias de ese día. Y justo en medio del departamento, el cuerpo ya sin vida de Joel, rodeado de cucarachas y algunos huevos colocados cerca de su boca, en sus dientes y entre los dedos. Pero, ¿qué pasó con Joel? Fue lo que pensaron los policías al verlo, asqueados ante la situación. Hicieron varias conjeturas, pero solo yo sé lo que pasó, así que les contaré. Todo comenzó el lunes 12 de junio. Joel salió de su trabajo, que estaba ubicado en el centro de la ciudad. A diferencia de muchas personas, le encantaba su trabajo. Era personal de limpieza, pues sentía un vago placer en limpiar todo a su alrededor, ver cómo desaparecía el polvo y el aroma que dejaba en el aire después de trapear. Por lo tanto, su departamento estaba igual, bastante limpio y rebosante de aromatizantes de olor a campo de flores y brisa del mar. Joel siempre tenía una parte de su sueldo destinada a comprar más y más aromatizantes. Después de dejar de limpiar las oficinas y el campo de combina, como lo llamaban en la empresa, Joel subió a su bicicleta y fue a casa. El trayecto no le tomaba mucho tiempo. Tenía esa suerte de vivir bastante cerca del trabajo. Le tomaba a lo mucho 15 minutos realizar todo el recorrido. El edificio donde vivía Joel es bastante viejo. Lo he visto evolucionar y no puedo decir que ha cambiado mucho, aunque se ha estado modernizando un poco en los últimos años. Por ejemplo, la puerta principal era una gran y pesada pieza de hierro que estaba ahí desde finales de los 70s, pero ahora es una puerta más estilizada. Y aunque sigue siendo bastante fea, al menos ya no rechina al moverse. Las escaleras siguen siendo la misma complejidad de siempre. Escaleras de caracol que eran algo enredosas de subir, más cuando Joel o cualquier otro de los inquilinos llevaba muebles. Fue un gran terror mover su refrigerador nuevo. Cuando llegó estaba lleno de raspones y golpes, pero no podía culpar a los chicos que lo subieron, hicieron su mejor esfuerzo. Tal vez tendría que culpar al tipo que hizo esas escaleras. ¿Qué clase de idiota habrá sido?, solía preguntarse. Y yo también lo pregunto, a decir verdad. En el primer piso vivía la señora Amezcua. Es curioso porque nadie sabe su nombre. Y la verdad es que parece que a nadie le importa tampoco, porque no es una mujer muy social. Joel la veía entre 2 o 3 veces por mes. No intercambiaban palabra, ni siquiera intentaba saludar, dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Absolutamente nada. Cabría pensar incluso que es una señora que no habla, pero yo la he escuchado hablar. No se pierde nada de nadie. A decir verdad, habla sola, y solo son puras estupideces. En el segundo piso vivía el señor Paulo, un hombre bastante viejo que siempre contaba la misma historia de que tenía un vivero lleno de vida, bastante verde, bastante lleno de flores, plantas, todo eso en su juventud. Era tan grande que le dio bastante dinero. Presumía ser un hombre millonario. Ahora solo tiene unas cuantas plantas y un pájaro.
al que de vez en cuando se le olvida darle de comer. En el tercer piso está una pareja joven, a los cuales Joel nunca les habló. Los veía a veces salir por la mañana, pero nunca intercambió palabras. Y en el cuarto piso estaba su departamento. El quinto piso estaba abandonado. Era el lugar de donde Paulo solía decir que estaba embrujado, tomado por el espíritu de una mujer que vivió ahí hace unos 10 o 15 años atrás y que terminó por suicidarse. Es curioso porque esas historias suelen ser una mentira, una tontería más de los humanos. Pero esa mujer sí que está ahí. Yo recuerdo cuando se suicidó. Se cortó el cuello con una navaja. Estaba triste. Nunca supe por qué. A veces no tengo tiempo de observar a las personas. Hay veces que tengo esa suerte. Hay otras ocasiones como con esa mujer que solamente llego cuando veo que están muertos ahí desangrándose. Pero la mujer solamente se limita a estar por ahí, dando vueltas. No molesta a nadie. Y Joel al inicio escuchaba ruidos extraños e incluso se los asimió a esa mujer. Pensaba que estaba ahí molestándolo, tratándolo de asustar como Paulo le había contado. Pero al final se dijo a sí mismo que solamente se estaba sugestionando y ya no escuchaba nada, a pesar de que aquella mujer lo estaba viendo siempre cuando dormía o llegaba a su departamento. Su bicicleta la guardó como siempre en una pequeña bodega del primer piso, de la cual él y Paulo tendrían la llave, aunque este último nunca guardaba nada ahí. De vez en cuando sacaba alguna que otra basura. Nadie sabe para qué carajos, pero era lo único que hacía. A Joel le repugnaba bastante entrar en aquel sitio, ya que apestaba a humedad, estaba lleno de polvo, telarañas, y lo peor de todo, estaba lleno de malditas cucarachas. Odiaba las cucarachas más que nada en todo el mundo. Dejó su bicicleta y antes de salir una cucaracha cruzó cerca de sus pies. La pisó con fuerza. Antes de nada la observó para asegurarse de que estuviese muerta. La aventó con el pie a la oscuridad y subió rápido las escaleras para entrar a su departamento. Apenas hacerlo aspiró con placer el olor a brisa del mar del último aromatizante que compró. Cerró la puerta detrás de sí y colocó su mochila sobre la barra de la cocina. Fue al refrigerador y tomó unas verduras y un par de huevos. Mientras caminaba a la estufa se detuvo porque sintió algo en su brazo. Lo alzó mientras aún sostenía los huevos y las verduras. Era una cucaracha que estaba impávida en su brazo. Joel soltó los huevos y las verduras para aletear el brazo para que la cucaracha se largara. Esta misma se separó de su brazo usando sus alas. Joel corrió y resbaló con la clara de los huevos tirados en el suelo. Alcanzó a sostenerse del fregadero. Pensé que iba a morir ahí, pero el tipo se salvó. Tomó un trapo para golpear contra el insecto al cual derribó al suelo. Intentó pisarlo, pero falló. Solamente logró llenarse de huevo batido y hacer todo un caos en el suelo con la mugre del zapato de Joel. La cucaracha pasó por ahí. Intentó correr, pero el huevo la ralentizó. Joel en esta segunda ocasión logró pisarla y después la pateó con furia. La cucaracha llegó a parar debajo del sofá. Miró el suelo de la cocina. Vio que había quedado hecho un asco. ¡Ay, con una mierda, puto insecto! ¡Ay, mira todo lo que hice por tu culpa! ¡Ay, carajo! ¿Dónde estás? Maldita, tengo que asegurarme de que hayas muerto. Puta cucaracha, ahora tengo que limpiar este desastre. Carajo! Joel limpió la cocina y se olvidó de la cena para ir a la ducha y más en específico tallar su brazo con fuerza. No sabía cuánto tiempo la cucaracha es que había estado ahí en su brazo. Peor aún, se preguntaba cómo carajos es que no la vio desde antes. Mientras seguía tallándose con fuerza el brazo de manera obsesiva, la cucaracha que aplastó continuaba moviéndose debajo de un sofá, negándose a morir. Comenzó a arrastrarse, pero escuchó que la puerta del baño se abrió y salió aquel gigante que trató de matarla. Se inmutó y permaneció quieta mientras su asesino preparaba algo de comer. Miraba algunos videos en el celular y reía a carcajadas. Después lo escuchó hacer una llamada con una persona, alguien llamado Betty, con quien habló aproximadamente por 2 horas.
Después de eso se sentó en el sofá, justo encima de donde estaba ella herida. Encendió la televisión y vio un par de capítulos de una serie. Después de eso se fue a su habitación, apagó las luces y no salió por más tiempo. Eso indicaba que estaba dormido. Una vez que prevaleció el silencio, la cucaracha comenzó a arrastrarse y usar las patas restantes para moverse, lo más rápido que se pudiera permitir. A pesar de todo, no podía confiar que aquel tipo no iba a salir. Continuó el sinuoso camino hasta el orificio pequeño a un lado de la instalación eléctrica donde estaba conectada la televisión. Se resbaló y siguió un peaje oscuro hasta que llegó a una hondonada, a la cual saltó usando un poco más de sus alas. Se golpeó con fuerza, pero no fue la misma que la pisada de aquel gigante. Se acercó y vio a otra cucaracha. Esta misma llamó a más. La ayudó llevándola a su rebaño social, donde había no cientos, sino miles de cucarachas. Ahí fue donde ésta sucumbió a sus heridas y murió. El rebaño estaba indignado ante la muerte de esta, y no iban a dejar que las cosas se quedaran así. Al día siguiente, Joel se despertó en cuanto su despertador comenzó a sonar. Fue al baño, después a la cocina y preparó el desayuno. Mientras pelaba un plátano se quedó pensando en la cucaracha que mató anoche. La aventó abajo de un sofá. Tomó una escoba, pero no encontró nada. Se agachó e iluminó con la lámpara del celular. No encontró al insecto por ningún lado. Ay, puta cucaracha, ni se murió. Después del desmadre que me hizo hacer. Pero con que no se acerque aquí porque la voy a rematar. La voy a hacer pedazos. La voy a pisar ahora sí con fuerza si vuelve a aparecerse por aquí. Joel se levantó del suelo y fue a terminarse de vestir. Tomó sus cosas y fue como todos los días al trabajo. Pero esta ocasión, cuando entró por su bicicleta, vio por todos lados, en busca de alguna cucaracha que trataría de subirse a él, para antes de que lograra su cometido asesinarla. No vio nada, pero aún así tomó la bicicleta bastante rápido y se fue corriendo del lugar. En cuanto cerró la puerta de la bodega, que quedó por completo a oscuras, un grupo de cucarachas surgió de todos los rincones del lugar. Comenzaron a agruparse cerca del lugar de donde descendió la cucaracha que asesinó la última noche Joel. Comenzaron a subir por la pared, algunas volaban, trepando con brío mientras las demás esperaban su turno para comenzar a subir. Poco a poco el suelo del departamento de Joel se estaba llenando de pequeñas antenas que se movían coléricas. Joel terminó su turno, una vez más. Vio el reloj y pensó en ir a comprar algo de complemento para la cena. Tenía carne molida en casa. Pensó que podría preparar una pasta de boloñesa con espagueti y salsa de tomate sazonada. Compró la pasta y la salsa para después ir a casa. Llegó y esta vez, antes de abrir la bodega, puso las cosas en la escalera, iluminó todo con su celular y arrojó su bicicleta y salió rápido, corriendo sin importarle que este había caído al suelo. Antes de subirse revisó de pies a cabeza. Esta vez no pensaba llevar ningún acompañante a su departamento. Suspiró y subió. Entró a su departamento y colocó la pasta y la salsa en la barra de la cocina. Escuchó un sonido muy raro en las paredes. Era como si una persona estuviese arrastrándose detrás de las mismas. Aún así lo ignoró. El edificio es bastante viejo y ese tipo de cosas pasan bastante a menudo. Fue al refrigerador y sacó la carne molida. Tomó un sartén y le roció algo de aceite. Antes de encender la llama, colocó la carne en un bowl donde la bañó de distintas especies. Después se lavó las manos y arrojó la carne al sartén. Encendió el fuego mientras seguía escuchando aquel ruido extraño en las paredes, pero ahora era más fuerte. Esta vez parecía no provenir solo de las paredes de los lados. Ahora parecía provenir incluso del suelo. Al principio temió que era un temblor, o que había temblado y la estructura estaba debilitada, que quizás todo se iba a derrumbar dentro de unos minutos. Pero entonces escuchó que algo se botó de la pared. Giró y vio el apagador dorado en el suelo, y antes de que se agachara a recogerlo, vio a varias cucarachas salir detrás de la televisión. Joel retrocedió y no pudo evitar gritar. De un salto subió a la barra de la cocina y vio horrorizado cómo cientos de cucarachas no dejaban de salir del mismo maldito sitio. Dio sus pies y las cucarachas comenzaron a subir la barra.
Saltó mientras las cucarachas cubrían la pared. Algunas comenzaban a volar. Joel tomó un trapo y las comenzó a usar como arma, golpeando a las que volaban y tratando de pisar a las demás. Pero eran bastantes, era un maldito ejército. Mientras pisaba las del suelo se distraía de las que volaban, y mientras golpeaba a las que volaban se distraían de las que trepaban por sus piernas. Inevitablemente alcanzaron su cuerpo. Terminaron por rodearlo en apenas unos segundos. Hijas de puta, eran unas estrategas bastante buenas. Joel hizo lo posible por quitárselas de encima. Gritaba, aleteaba, hacía todo lo posible, pero era imposible quitárselas todas. Giró hacia su puerta y corrió. Una cucaracha ya había estado ahí. Había sacrificado un poco su vida, al igual que las demás. Y digo poco porque al fin y al cabo su objetivo era derribar a aquel hombre. Por lo tanto, el cuerpo de las cucarachas impidió que el picaporte girara. Joel gritó, se hizo hacia atrás. No había más que hacer. Corrió por la salsa, que aún estaba en un bote, y comenzó a golpearse coléricamente todo el cuerpo, matando a las cucarachas que podía, viendo cómo caían al suelo y algunas simplemente se aplastaban y se hacían pedazos dentro de su cuerpo. Pero ahora estaban por todos lados, su espalda. Se comenzó a golpear contra la pared, golpeándose la espalda varias veces, tratando de matar las que estaban ahí, pero treparon por debajo de sus piernas, llegaron a sus testículos, a su trasero, estaban por todos lados. Lo peor es que sentía pequeñas mordidas por todos lados. Algunas cucarachas entraron en su boca mientras gritaba. Cerró con fuerza su mandíbula y partió algunas por la mitad, pero el amargo sabor como a vinagre lo obligó a abrir más la boca con un gesto de regurgitar. Más cucarachas aprovecharon para entrar a su boca y comenzaron a obstruir su garganta. Vomitó, pero tantas cucarachas impidieron que el vómito siguiera su curso. En un batido de cucarachas destrozadas y comida, Joel se desplomó al suelo mientras varias cucarachas salieron disparadas. Algunas lograron escapar, otras fueron aplastadas por su cuerpo. Pero al final su objetivo había sido cumplido. Cuando encontraron el cuerpo de Joel aquel viernes 16 de junio, 3 días después de su muerte, las interrogantes sobre qué le pasó eran bastantes. Algunos pensaban que había sido un ajuste de cuentas, pero ¿cómo habrían hecho para hacer que cucarachas lo mataran? Era una idea ridícula. Otros pensaban que Joel se había suicidado, pero su pareja y su familia decían que eso era imposible. Joel jamás se suicidaría. Y sí, puedo decir eso, pero mi testimonio creo que resultaría algo inverosímil. Cuando recogieron su cuerpo, debajo estaban varias cucarachas muertas. Encontraron huevos por todo su cuerpo, incluso en sus testículos, cerca de su pene e incluso en los oídos, cerca de la boca, el trasero, entre los dedos de los pies. Joel había servido como, un incubador. Los familiares de Joel decidieron cremarlo y recogieron algunas cosas de su departamento. O esa es la idea que tenían cuando llegaron y lo vieron invadido por cucarachas. La mayoría de las cosas después de recogerlas las tiraron, porque pensaron que estaban llenas de esos malditos insectos. Paula ahora cuenta que la dueña nunca se pudo deshacer de las cucarachas. Lo intentó de alguna forma, de otra. Entró con un equipo de personas a aplastarlas, pero las cucarachas nunca se fueron. Habían ganado ese lugar, habían peleado, habían ejercido una guerra donde perdieron a varios, para reclamar ese sitio como su nuevo nido. La dueña dijo que haría falta quizás derrumbar todo el maldito edificio para que esas cosas se terminaran. Desde luego no pensaba hacer eso. A pesar de todos los exterminadores y demás métodos para acabar con ellas, nunca pudo. Entonces empezó a sentir miedo cuando vio muchas cucarachas en su casa. Las dejó ahí, las dejó de lado. Ahora era su casa, aunque estas no le pagaban renta. Todos contaban historias sobre Joel. Todas eran mentira, eso lo puedo constatar. Pero, en fin, tengo que seguir mi camino.
Tengo que ir a recolectar más almas. Pero dime, ¿tú has pisado alguna vez una cucaracha?